conmigo el profesor Romelés Carriola, un poco para explicarnos o darnos a conocer este entorno donde fue el corazón de la ciudad y era donde era toda la vida ciudadana durante gran parte del siglo XIX y gran parte del siglo XX se realizó aquí, profesor. Aproximadamente entre 1672 y 1673, ya que la Panamá la Vieja es incendiada, pero no por Morgan. Morgan no incendió nada. Los libros de historia nos relatan de que el pirata Morgan incendió la ciudad de Panamá. Fue el propio gobernador Juan Pérez de Guzmán, cuando se dio cuenta que no había la posibilidad de defender la ciudad, lo que terminó incendiándola. Profesor, ¿por qué se escoge este punto? Bueno, es que hay dos puntos. Uno, el punto a las faldas del Cerro Ancón, que incluso hubo un pequeño estudio de un fraile, que en realidad al final de cuentas no era fraile, sino era un mercader que se había convertido en fraile para establecer negocios en la falda del Cerro Ancón, y después se define este lugar que es denominado como una península rocosa por su cercanía al mar y la posibilidad de que las embarcaciones o las mercancías podían ser traídas en pequeñas embarcaciones y depositadas en lo que hoy es la presidencia, que antes era una aduana. Profesor, porque sigue un trazado romano con la puerta de agua en la presidencia y la puerta de tierra hacia el Parque de Santana. Bueno, los españoles no solo nos dejaron la religión y el idioma y muchas otras cosas más, nos dejaron la función cómo organizar una ciudad, y este área de San Felipe corresponde a un trazado de una ciudad colonial española. Si ustedes podemos notar, todas las calles son trazadas en base a si estuviéramos viendo ahora mismo un tablero de ajedrez, yo estoy viendo ahora mismo un tablero de ajedrez y está trazada en esta forma. Y como si yo estoy jugando ajedrez, así mismo son trazadas las calles de San Felipe, igual son las calles, el trazado de las calles de Panamá la Vieja. Profesor, un incendio, y lo que siempre me he preguntado es por qué lo hicieron aquí, teniendo el agua tan lejos. Y eso fue lo que provocó que en el incendio del siglo XVIII se perdiera casi la mayor parte de la ciudad, donde lo que muchos no sabemos es que los únicos puntos vacíos era esta plaza de Catedral, la plaza de Herrera y la plaza de Bolívar. Habían casas ahí en su momento y después del incendio se hicieron dejar como plaza. Yo creo que usted se refiere al riachuelo del Chorrillo, del Cerro Ancón. Reitero que la función de las ciudades en la época colonial tienen una misión, y una misión de carácter administrativo político, y que tienen que estar cerca del mar. Por lo dicho anteriormente, que es el envío y traslado de las mercancías, y estando edificada la ciudad en el Cerro Ancón, a pesar de que existía un riachuelo, había más dificultad para poder cumplir con la función administrativa de el traslado de las mercancías. Profesor, una vida se realizaba todo dentro de la ciudad. Incluso usted me contaba que en el siglo XIX había carreras de caballo desde aquí, desde el Parque de Catedral hasta la entrada de Avenida B. Juego de gallos. ¿Qué otra diversión había dentro de esta ciudad? Bueno, los panameños siempre se han divertido, y nos seguiremos divirtiendo, y eso no es un mal. La otra forma es cómo tú te diviertes y cuáles son las consecuencias de la diversión. ¿Cuál es la primera experiencia que hemos encontrado de los juegos? En Panamá la Vieja, cuando llega el gobernador Juan Pérez de Guzmán, se llevan a cabo las carnestolendas. Las carnestolendas eran fiestas de carnavales, pero cuando llega el gobernador Juan Pérez de Guzmán, lo que hacen es que adelantan los carnavales, y eso es una tradición. O sea, aprovecharon la llegada de él y adelantan los carnavales. ¿Cuál era la diversión del panameño? Aquí, desde todo el recorrido de esta calle hacia la iglesia La Merced, existían lo que eran las carreras de caballo. Esa era una diversión normal. Las lidias de toros, había una plaza más hacia la derecha. Los juegos de gallo, las peleas de gallo. Y esa es una tradición española. Y otra de las cosas importantes es el azar. El azar lo traen los españoles, el concepto del azar no lo tenían los indígenas. El indígena tenía una cosmovisión en que los dioses eran los que determinaban la función y el desarrollo de las sociedades y la vida humana. Si tú actuabas mal,
obviamente era consecuencia de tus actos, pero los dioses también influían y había un santoral de dioses en todos los pueblos indígenas. Pero la particularidad es que las tradiciones coloniales, que aún subsisten más en el interior que aquí en la ciudad de Panamá, porque nosotros somos una zona de tránsito y están más arraigadas. El hecho es de que las diversiones estaban aquí y aquí podíamos ver en ese momento a Santo Jorge dirigiendo una pequeña orquesta donde él interpretaba, y eso era la sensación, o sea, escuchar a Santo Jorge era como ver un artista internacional que llegaba de moda, e incluso interpretar una pieza musical o dirigir una pieza musical a Santo Jorge era como si escucháramos hoy la Orquesta Sinfónica de Filadelfia o la Orquesta Sinfónica Nacional. Esa era la diversión común del panameño, ¿no? Y otra cosa, los juegos de azar aquí estuvieron prohibidos por reglamento y que aquí existió una famosa charada china o lotería china que fue extinguida aproximadamente en el año de 1915. Era un juego traído de China y que también se practicó en Cuba y en muchos países latinoamericanos y que fue abolido por circunstancias que no son del momento de explicar. Aquí también se realizaban los sorteos de la lotería desde 1883 que se crea José Gabriel Duque la Lotería Nacional hasta el año de 1919. Aquí era común que se nacionaliza porque el doctor Porras dice que hay que nacionalizar la lotería y aquí era el centro cultural, administrativo, político y de diversión. Esto era un centro de convenciones Atlapa como convertido también en un mall. Y si lo vemos así, es la naturaleza de esa sociedad, pero vamos a ver un mall, vamos a ver un centro de diversiones. Esto era aquí y punto. Profesor, ¿es parangonable lo que era dentro de la muralla con el arrabal, con lo que ocurre, por ejemplo, entre la ciudad capital, Arreján y Chorrera? Es decir, que el arrabal era un lugar sin vida, que todo dependía de lo que pasaba dentro de la muralla. Sí, pero había una diferencia y te agradezco mucho la pregunta. La ciudad de Panamá estaba amurallada y tenía el objetivo de no cometer el error que sucedió con Panamá la Vieja. Por eso que los piratas y los corsarios pudieron entrar fácilmente y tomársela, porque no estaba amurallada, no tenía defensa. O sea, aquí construyen una muralla alrededor que la eliminan aproximadamente a la mitad del siglo XIX. Sí existía una segregación, aquí estaban los ricos estaban adentro y los pobres estaban afuera. Tengo entendido que incluso ricos blancos, porque había un aguatero mestizo que trató de vivir adentro y por el color de su piel no lo dejaron. Bueno, es que eso dependía del dueño, del esclavo. Si el dueño, la esclavitud fue abolida por Simón Bolívar en sus planteamientos de reivindicación de la sociedad latinoamericana, pero en el arrabal de Santana entraban los esclavos o la gente pobre, y si era el señor dueño de esclavo y decidía liberar al esclavo, simplemente le daba la liberación del esclavo. El Consejo Municipal de Panamá, que lo tenemos hacia nuestra derecha, es una institución política administrativa que viene de la colonia. Dicen que el primer fraude electoral y el primer paquetazo que se llevó a cabo en Panamá, el robo de urnas, se llevó a cabo en Santa María la Antigua del Darién en el año de 1510, cuando Balboa, no siendo un representante de la corona, es el que se toma el poder. Y Martín Fernández de Enciso y toda la comitiva de la representación de la alcurnia española queda relegada del poder, y entonces se hace, dicen, yo creo que es así, el primer fraude electoral se comete en Santa María la Antigua del Darién. Entonces tenemos a nuestra derecha el Cabildo de Panamá, y el Cabildo tiene una función administrativa, es el que organiza la sociedad panameña, porque las figuras eran el rey en España que mandaba, y cuando mandaba las cartas se demoraban 5 o 6 meses para llegar, y cuando el gobernador la veía y si no le gustaba no le hacía caso y achurraba la carta, pero después le recibía un castigo. Entonces quien administraba era el Cabildo, quien hace todos los intentos separatistas
En ese edificio se llevan a cabo todos los intentos separatistas de Panamá. 1830 José Domingo Espinar, Juan Eligio Alzuro 1831. El general Tomás Herrera también conlleva un proceso de separación que lo logra por un año, del 40 al 41, y es la única universidad que se establece en el siglo XIX en Panamá. Así que los golpes de Estado o las revoluciones específicamente para segregarnos o independizarnos de la Nueva Granada o de Colombia se llevaban a cabo en el Cabildo y sobre todo en el Cabildo Abierto. Demetrio H. Brick, presidente del Consejo Municipal, en la noche del 3 de noviembre en el Consejo Municipal es que proclama la independencia. Hay una teoría que dice que se llevó a cabo el 4, no, eso es mentira, no le crean a eso, es un poco de gente mentirosa que está diciendo cosas que no son ciertas. El 3 de noviembre, aproximadamente a las 9 de la noche, es que se concreta la independencia, después de contar con varios elementos. El elemento primario era neutralizar la tropa, los 500 efectivos que se encontraban en Colón. Habían llegado 2 generales, Tovar y Amaya. Incluso dicen que aquí los árboles tienen una representación muy importante, donde dice que el general Tovar y Amaya, en 1903, ese 3 de noviembre, cuando pasa por aquí, dice lo siguiente: vamos a ahorcar a los traidores. Entonces el general Esteban Huerta dice: sí, el único traidor soy yo, porque voy a dar el golpe de Estado. Y sí, los apresó y se llevó entonces a cabo la independencia. Profesor, como siempre, gracias.